Durante los 80, viajar en el tiempo era una fantasía optimista. Ibas al pasado, arreglabas errores, aprobabas exámenes, salvabas a tus padres, rescatabas ballenas, volvías a casa a la hora de la cena con todo solucionado. Pero en los 90 algo cambia. De repente, tocar el tiempo ya no soluciona nada, solo empeora las cosas. Porque a inicios de la década, el viaje en el tiempo apuesta aún más por la comedia, la fantasía, la acción y la continuidad de sagas que se consolidan. Pero llega un punto de inflexión que empieza a hacer preguntas más filosóficas. ¿Y si el problema no es el tiempo, sino nosotros? Porque en esta década el viaje en el tiempo deja de ser aventura y empieza a parecerse peligrosamente a una condena. ¡No me lo creo! Ajustamos coordenadas, cerramos puertas, arrancamos el motor y entramos de lleno en los 90. ¿Really? Really. Y para ello, ¿qué mejor que iniciar con la tercera parte de la trilogía más importante del género? ¿Es eso cierto? Volvemos a Hill Valley y esta vez en modo western. La saga más famosa del género hace aparición y como no hace falta presentación, iremos directamente al grano. La historia comienza justo donde terminó la segunda parte. Doc Brown ha quedado atrapado en 1885. ¡Doc está vivo! ¡Está en el oeste, pero está vivo! ¡Espera, chico! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. Marty McFly viaja al lejano oeste para salvarlo antes de que muera en un duelo con el antepasado de Biff Tannen. Buford Tannen le disparó por la espalda por una deuda de $80. ¿Pero qué tipo de futuro es ese? Pero algo es distinto. Aquí el viaje en el tiempo trata la paradoja como algo secundario. Ya no es el conflicto vital. Se enfoca en una decisión íntima. Doc se enamora. Marty, es imposible. La sola idea de que pueda enamorarme a primera vista es un sentimentalismo barato. No tiene sentido negarlo. Estoy enamorado de Clara. Vamos, hombre. Encuentra un lugar al que pertenece y por primera vez no quiere volver. He tomado una decisión. No voy a regresar contigo mañana. Voy a quedarme aquí. El conflicto ya no es técnico, es emocional. ¿Te quedas en una época que te hace feliz o regresas a tu tiempo donde nadie te espera? Doc, este no es tu sitio. Ni tampoco el mío. No descartes la posibilidad de que resultes muerto. Y mientras tanto, un buffer perro loco Tannen complicando las cosas para no perder la costumbre. Buford Tannen fue un famoso pistolero cuyo pésimo carácter y tendencia a babear le valieron el apodo de perro rabioso. Tú eres perro rabioso, Tannen. Y un Marty McFly temeroso de volver solo al futuro sin su mejor amigo. Tú eres un científico. Así que dime, ¿qué es lo que debemos hacer según esto? Indios, antepasados y tiroteos polvorientos se entremezclan entre las decisiones de esta pareja de viajeros temporales con humor y complicidad. Te explicaré otra vez los detalles del plan con esta maqueta. Perdona que sea un modelo tan tosco, pero no he podido. Sí, ya sé que no está a escala. Una historia posiblemente más adulta que las anteriores entregas, ya que la decisión aquí tiene consecuencias para ambos personajes. Te he advertido que no debes alterar en provecho propio el continuo espacio-tiempo y yo tampoco debo hacerlo. En cuanto regresemos a 1985, destruiremos esta máquina infernal. Doc se queda con el amor de su vida, pero la amistad entre él y McFly se quiebra por la distancia temporal. Ya está destruida. Como querías. Aunque el drama dura poco. Cuando el DeLorean desaparece para siempre entre el vapor del tren, el mensaje es claro. Viajar en el tiempo mola, pero vivir anclado en él no tanto. El DeLorean destruido no explota, no falla, simplemente desaparece. Como si el propio cine entendiera que esta forma de viajar en el tiempo ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Quizás la entrega más distante en concepto y posiblemente la más floja de las tres, pero aún así sigue manteniendo una calidad bestial, tanto argumental como conceptual, cerrando una trilogía redonda, se mire como se mire. Trilogía que se corona como toda una referente del género y la primera en mi posición personal sobre películas de viajes en el tiempo. Pero el género aún no está listo para despedirse. ¿Qué ocurre, enano? ¿Eres un gallina?
Volvemos al DeLorean, añadimos tan solo un año, pero el motor suena distinto, como si el tiempo ya no quisiera que juguemos con él. Porque cuando regresamos, el viaje en el tiempo ya no es una broma, es una guerra. En 1991 aparece la segunda entrega de una saga que, como la de Regreso al Futuro, no necesita presentación. Así que volvemos a ir al grano. En la primera entrega de Terminator, James Cameron nos propuso un futuro dominado por máquinas, donde Skynet, una inteligencia artificial, envía un robot al pasado para matar a Sarah Connor. Slasher, ciencia ficción y acción se fusionaron a la perfección para darnos uno de los mejores inicios de una saga cinematográfica mítica. Y viendo el éxito que tuvo, Cameron dijo: Hola. Podemos hacerlo mejor. Es entonces cuando nos prepara un remake encubierto en toda regla. Dinero fácil. Y que, debido a una mejor ejecución, un mayor presupuesto y sobre todo un giro de rol de personaje que pasa de villano a héroe, es cuando decimos: ¡wow! Esto es genial. Menuda pasada. En esta entrega se nos propone un vuelve a intentarlo, Pepe, y Skynet vuelve a enviar un Terminator para matar a John Connor. Chicas, ¿conocéis a John Connor? No. Más moderno, más camuflado, más aterrador. Es un T-1000, un prototipo más moderno. La resistencia humana responde enviando a otro Terminator de gama más baja para protegerlo. ¿Quieres decir que es más moderno que tú? Sí. Así que tenemos dos robots viajando al pasado, uno para matar, otro para salvar. Dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí. Y en medio, un chaval que todavía no sabe que su existencia es el mayor problema de la historia. Qué comida de coco. Vamos, lo mejor que le puedes decir a un adolescente para sentirse seguro. El pasado se convierte en un campo de batalla, porque aquí se viaja para ganar una guerra que todavía no ha empezado. La película es excepcionalmente entretenida, para muchos la mejor entrega de la saga. Yo no estoy en ese grupo. Que no se me malinterprete, Terminator 2 es brutal, una de las mejores películas de acción y ciencia ficción jamás hechas. Pero hay un matiz importante, Terminator 2 no avanza tanto como creemos. Lo que hace es coger la estructura de la primera, aplicarle esteroides, pulir cada escena y ejecutarla con una precisión casi perfecta. No reinventa Terminator, la repite, pero mejor. Dinero fácil. Y cuando digo que repite la estructura, no hablo en abstracto, hablo de escenas, hablo de persecuciones, hablo de tiroteos, hablo de un guión que avanza mirando constantemente el retrovisor. Dinero fácil. Y para defender mi caso, déjame que te exponga lo básico. Está loco. En terminología técnica, como un cencerro. Llegada del futuro. En ambas, una máquina llega desnuda, se arma y empieza la caza. En Terminator 2, Cameron dobla la apuesta, llegan dos. La caza del objetivo. Misma lógica, eliminar hoy a quien ganará mañana. Sarah por lo que será, John por lo que ya es. Huida constante. Las dos películas son una persecución sin descanso. Escapar es la norma, detenerse es morir. Persecución con camión. Terminator, camión industrial, terror puro. Terminator 2, de nuevo la apuesta se dobla. Por un lado, tractora de camión. Por el otro, camión cisterna. Acción coreografiada. Misma escena, distinto género. El refugio que falla. Terminator, la comisaría cae. Terminator 2, Cyberdyne cae. Donde hay seguridad, Cameron coloca el caos. Tiroteo central. Mismo set piece, en la primera se mata sin freno, en la segunda se dispara sin matar. La escena es la misma, solo cambia la moral. Falsa victoria. El enemigo parece derrotado, pero no, siempre vuelve más deformado y más peligroso. Clímax industrial. Fábrica, acería, el hombre contra la máquina, dentro de la propia máquina. Paternidad del Salvador. En la primera, Reese es el salvador y padre de Connor. En la segunda, el Terminator ocupa su lugar, dando a entender un vínculo hombre-máquina irrefutable. Sacrificio final. Y sí, eso nos lleva al sacrificio final. Alguien tiene que desaparecer para que el futuro cambie. Terminator 2 no reinventa Terminator, la rehace escena por escena, cambiando el miedo por acción y el fatalismo por elección. Hay más, y creo que podría dedicar un vídeo entero a esto, pero hoy no es el momento. Y como en la primera
primera entrega, aquí el tiempo ya no se explora, se usa como arma preventiva. No se viaja para entender el pasado, se viaja para eliminar amenazas antes de que existan. No descubres cada día que eres responsable de 3.000 millones de muertes. Y aparece una idea clave para los 90. El futuro no está escrito, pero cambiarlo tiene consecuencias. Me están juzgando por algo que ni siquiera he hecho aún. En Terminator el tiempo se usa para matar antes de que el enemigo exista, pero los 90 siempre hacen la misma pregunta después. Vale, ¿y cuánto dinero se puede sacar de esto? Arrancamos de nuevo, ya no viajamos para salvar el mundo, viajamos para no morir y para que otros puedan ganar dinero. En 1992 el género da un paso al capitalismo, el viaje en el tiempo deja de ser aventura, misión o accidente y se convierte en negocio. En Free Jack el futuro ha encontrado la forma definitiva de vencer a la muerte, no con medicina, no uniendo una planta verde con una roja, sino con algo mucho más turbio, viajar al pasado y robar cuerpos. La premisa tiene un regusto a lo ya expuesto en Millennium de 1989, pero con aire empresarial. ¿Por qué me han hecho esto, Brad? Porque moriste, amigo. Fue espectacular. Un aficionado lo captó en vídeo. Deberías verlo algún día. Por ese motivo, como saben exactamente dónde y cuándo la palmaste, eres candidato a la recuperación. Las élites del futuro, demasiado ricas para morirse como el resto, envían cazadores temporales al pasado para secuestrar personas justo antes de que mueran en accidentes. Un rico hijo de puta muere y entonces guardan su mente en una enorme computadora a la que llaman cambio espiritual de mandos. Cuerpos sanos, almas prescindibles. Luego trasladan su mente a tu cuerpo terrenal. Es un billete para la inmortalidad. El protagonista es un piloto de carreras que debería haber muerto en 1991, pero que es arrancado del tiempo segundos antes del impacto para convertirse en mercancía. No lo entiendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no cogen a alguien que esté vivo en esta época? ¿Quieres echar un vistazo a esa gente, Alex? Han pasado la mitad de su vida sin capa de ozono. Solo han chupado megadosis de monóxido de carbono, dióxido de azufre, mercurio, plomo, benceno. Y aquí entra un reparto muy de su época. Emilio Estevez como héroe a la fuga, René Russo como aliada inesperada y Mick Jagger, sí, el cantante de los Rolling Stones, como uno de los villanos más raros, excesivos y claramente pasados de rosca de todo el cine noventero. ¡Oh, no! ¡Odio la oscuridad! ¡Muérete! No creas que te desharás de mí tan fácilmente. Y un Anthony Hopkins en el que construye uno de los villanos más benevolentes que recuerdo de toda la historia del cine. Nunca quise hacer daño a nadie, y menos a ti, Jules. Un multimillonario que, por amor, contrata a los cazadores de cuerpos temporales para ganarse el corazón de René Russo, trasladando su mente al amor de su vida. He intentado robarte el amor, Jules. Un amor que era incapaz de conseguir por mí mismo. Y lo que es peor, he intentado engañar a la vida misma, robando años que no me habían sido otorgados. Por dichos crímenes me condeno a mí mismo a muerte. Pero una vez descubierto el pastel, se autocondena a la muerte y regala toda su fortuna a la pareja protagonista. Tendrá todo mi dinero y mi poder. Espero que los use más sabiamente que yo. Mira, puedo creerme que se viaje en el tiempo, que un legendario cantante de rock británico interprete a un secuaz extraño, pero que un multimillonario se deje morir y regalar toda su fortuna... No me lo creo. Ha mentido. Te has retrasado, Basendak. Llevo entreteniéndole más de 5 minutos. No, si ya decía yo. Aquí el viaje temporal ya no sirve para arreglar errores históricos ni para salvar el mundo. Sirve para prolongar privilegios. El pasado se convierte en un almacén, el tiempo en una autopista privada para ricos y las personas en simples contenedores intercambiables. Pensé que si pudiera convertirme en ese hombre, el hombre al que tanto amaste, a lo mejor algún día con su físico me amarías. La película mezcla acción noventera, persecuciones urbanas y ciencia ficción sucia. No todo funciona y la ejecución es bastante mejorable, pero la idea central es interesante. Cuando el viaje en el tiempo entra en el mercado, la ética sale por la ventana. ¡Me has denunciado, maldito cabrón! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ya le tengo! ¡Soy yo quien ha llamado! Free Jack es uno de los primeros ejemplos claros del tiempo como recurso explotable, una visión muy propia de los 90, donde el futuro ya no promete utopías, promete contratos, cláusulas y abuso de poder. No hay nada espiritual en ello. A veces hasta me pregunto si el Señor no nos ha abandonado a todos, ya que permite que pasen semejantes mierdas.
Un paso más en la evolución del género. Ya no tememos romper la historia, tememos que alguien la compre. En Free Jack, el viaje en el tiempo había cruzado una línea peligrosa, el pasado era un almacén, el futuro un mercado, y las personas simples recursos intercambiables. Todo era oscuro, todo era sucio, todo era explotación. Después de Free Jack, donde el tiempo era un negocio sucio controlado por élites sin escrúpulos, el cine de los 90 decide hacer un giro brusco y muy poco elegante, porque si el tiempo puede ser explotación corporativa, también puede ser un desastre provocado por leer mal un libro. En El Ejército de las Tinieblas, dirigido por Sam Raimi, seguimos a Ash Williams, interpretado por el inigualable Bruce Campbell. Según mis cálculos, estoy en el año 1300 de nuestra era y estoy siendo arrastrado hacia mi muerte. Probablemente uno de los héroes más incompetentes y carismáticos que ha dado el cine fantástico. Esto es mi escoba de fuego. De lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Compre elegante. Compre en Smart. Ash es arrastrado accidentalmente a la Edad Media tras los acontecimientos de Evil Dead 2 por una magia antigua, un libro maldito y una pronunciación deficiente del Necronomicon. Cuando recojáis el libro de su emplazamiento deberéis recitar las palabras Clatu, Verata, Nictu. Clatu, Verata, Nictu. Otra vez. ¡Ya las tengo! ¡Ya las tengo! Ya conozco las palabras, ¿de acuerdo? Clatu, Verata, Nelson. Atrapado en un pasado lleno de caballeros, castillos y ejércitos de muertos vivientes, Ash solo quiere una cosa: volver a casa. Al coger el Necronomicon de su emplazamiento, ¿dijisteis las palabras? Sí, básicamente. Bueno, quizá no pronunciara bien cada una de las sílabas. No, pero básicamente las dije, sí. Sois un loco. Pronunciando mal las palabras, el Ejército de las Tinieblas despertó. El problema es que cada decisión que toma, y toma muchas, solo empeora la situación. El viaje temporal aquí no es reflexión ni metáfora, es castigo cósmico. Ups. Raimi abraza sin complejos la mezcla de terror, comedia slapstick y fantasía épica, convirtiendo el pasado en un parque de atracciones absurdo donde el protagonista sobrevive a base de chulería, suerte y una motosierra atada al brazo. Si os traigo ese libro, me enviaréis de vuelta. Después de eso, seré historia. Y si a eso le añades esqueletos, espadas y frases míticas con un tipo del siglo XX convencido de que todo se arregla gritando más fuerte que los demonios, ya tienes todo un clásico de culto. Compre elegante, compre en Smart. Dentro de esta línea temporal, el Ejército de las Tinieblas cumple una función muy clara. Nos dice que, a principios de los 90, el viaje en el tiempo ya podía mezclarse sin pudor con cualquier género imaginable. Aquí no importa la coherencia, importa la actitud. El próximo primate que solo intente rozarme, ¡morirá! Y Ash Williams tiene actitud de sobra. En El Ejército de las Tinieblas, el viaje en el tiempo era un castigo cósmico, magia mal pronunciada, muertos vivientes, espadas, esqueletos y un tipo con una motosierra convencido de que era el elegido. Nadie me dijo nada de 3 libros. Oh, estúpido hombre sabio. Estaba tan ocupado enseñándome sus palabritas mágicas, sus frases y su mierda, que nunca me dijo nada sobre esto. Pero el cine de los 90 aún no había terminado de exprimir el viaje en el tiempo con comedias sin complejos. Así que antes de que el género empezara a mirarse demasiado al ombligo, decidió hacer algo muy concreto: convertir el pasado en un parque temático. Volvemos al DeLorean, cambiamos de registro, subimos el volumen y aterrizamos en una película donde el viaje temporal aprovecha la locura del Ejército de las Tinieblas y nos planta un subo la apuesta. Una apuesta donde hay katanas, ninjas, samuráis y tortugas mutantes. Porque sí, el viaje en el tiempo también podía servir para mandar a 4 tortugas mutantes verdes al Japón feudal y quedarse tan ancho. Llegamos a ese momento inevitable en el que el cine de los 90 decide que, si existe el viaje en el tiempo, las tortugas ninja tienen todo el derecho del mundo a usarlo. Sí. Y aquí tengo que ser honesto desde el principio. A mí me flipan las tortugas ninja. Para empezar, no está mal. Y si las juntas con viajes en el tiempo... ¡Cállese y coja mi dinero! De acuerdo, esta película tiene muchos problemas, pero también tiene 4 tortugas mutantes ninja viajando en el tiempo y eso siempre va a jugar a su favor. ¡Qué guay! No tenéis más remedio, hijos míos. ¡Pero qué pasada! En Tortugas Ninja 3, Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo viajan accidentalmente al Japón feudal del siglo XVII.
No por ciencia, no por experimento militar, sino por un artefacto mágico que intercambia personas a través del tiempo como si fueran cromos de álbum. Parece que el cetro tiene poderes mágicos y de alguna manera ha transportado a los dos a través del tiempo. Resultado, las tortugas aparecen en pleno Japón samurái. Un momento, amigos. Si April está ahora en el Japón feudal, ¿significa que debemos montarnos en ese chisme y viajar a través del tiempo para rescatarla? Sí. Y varios guerreros feudales acaban en el Nueva York de los 90 preguntándose qué demonios es una pizza. Vale, vamos. Organizaos un poco. Solo quería que lo pasarais bien y vierais cómo es el futuro, ¿vale? Aquí el viaje temporal no pretende ser coherente, pretende ser diversión. ¿Le importaría explicarme qué narices está ocurriendo aquí? Tranqui, April. Solo se trata de un vulgar viaje en el tiempo en el que el desplazamiento de la masa ha de ser igual. Sí. Diversión con katanas, diversión con armaduras, diversión con samuráis completamente descolocados y sobre todo diversión viendo a Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo repartiendo hostias en kimono y con máscaras de samurái, que era exactamente lo que te prometía el tráiler. Sí, señor. La película abandona casi por completo el tono oscuro de la primera entrega y el humor urbano de la segunda, para abrazar una aventura, admitámoslo, infantil y claramente pensada para vender muñecos. Mickey, la verdad es que lo perdiste y No estamos lo perdí, desbordados de acuerdo. por tu culpa. Además, Acéptalo y no acabé seas con la cabeza cabezota. machacada. Y no pasa nada. ¡Superman, muérete de envidia! Narrativamente es floja, el presupuesto se nota y el encanto original de la saga se pierde un poco por el camino. Pero es Tortugas Ninja. Ahora entiendo por qué llevo una enorme concha en la espalda. Tampoco hay que ponerse en plan sarcástico. Es, en cierto modo, el último eco del espíritu ochentero aplicado al género. Diversión sin consecuencias, aventura sin reflexión y cero interés por las paradojas. Suzuki Kawasaki. ¡Vaya bola! ¿Y si les dijéramos sayonara? Pero el cine decide hacer un pequeño ajuste de enfoque, porque ahora ya no se trata de llevar héroes modernos al pasado para repartir golpes, sino de hacer justo lo contrario, traer el pasado al presente y dejar que se estrelle contra él. ¡Se acabó la pelea! ¡Hemos cerrado! Volvemos al DeLorean, cambiamos de país, bajamos un poco el volumen de la fantasía y entramos en una comedia donde el viaje temporal no es excusa para la aventura, sino para reírnos de cómo somos ahora. El tiempo sigue riéndose, pero esta vez el chiste somos nosotros. En 1993, Europa entra con fuerza en el cine de viajes en el tiempo y decide hacerlo a base de gritos, golpes y destrucción de mobiliario moderno. En Los Visitantes, un noble medieval y su escudero viajan accidentalmente al presente por culpa de un hechizo mal lanzado. Puedo hacerte regresar a unos instantes antes del momento en que mataste al duque, y si logras encontrar el suficiente valor en tu interior, podrás entonces desviar el tiro de tu ballesta. Querían corregir un error del pasado, pero acaban saltando varios siglos más de la cuenta. Olvidé los huevos de codorniz. ¡Menuda catástrofe! El caballero es interpretado por Jean Reno. Soy Godofredo de Miramonte, conde de Apremont y de Papancourt, y en mis tierras tengo derecho de vida y muerte. Y su escudero por Christian Clavier. Entonces, ¿quién es? Del cojón el vivón, vuestro humilde servidor. El auténtico motor cómico de la película. Ambos aparecen de repente en la Francia contemporánea sin entender absolutamente nada de lo que les rodea. Teléfonos que hablan y una sociedad moderna que, desde su mentalidad medieval, está claramente poseída por fuerzas demoníacas. El argumento gira en torno a intentar volver a su época mientras dejan a su paso un rastro de caos. Tengo la misión de devolverte a tu época para que salves a Eusebius, a quien en este momento están torturando horriblemente. Malentendidos culturales y destrozos varios. ¡Menudo par de gilipollas! ¡Miren lo que han hecho! ¡Vea! ¡Son retrasados! ¡Ni siquiera saben poner la mesa! Aquí el viaje en el tiempo no sirve para reflexionar consecuencias históricas, sirve para exprimir el choque cultural hasta el absurdo. Quiero una antorcha para primo Huberto. Una linterna. Ahora mismo se la traigo. Ok. Dentro de esta línea temporal, Los Visitantes es uno de los últimos grandes ejemplos del viaje en el tiempo usado exclusivamente como herramienta cómica, justo antes de que el género empiece a girar hacia terrenos más introspectivos. Mira, del cojón, ¿en qué han transformado nuestra fortaleza? Está llena de ventanas, no es posible defenderse. ¡Qué preventa para los visigodos! El éxito de la película dio lugar a una trilogía oficial francesa y un remake. Por un lado, Los Visitantes regresan por el túnel del tiempo, segunda parte que amplía los desenredos temporales y juega aún más con las consecuencias de sus viajes. Y para cerrar la trilogía original, Los Visitantes la lían en la Revolución Francesa, tercera y última entrega en la que los personajes terminan en plena Revolución Francesa
francesa, enfrentándose al momento más turbulento de la historia de su país. Y el remake Los locos visitantes en Hispanoamérica y Dos colgados en Chicago en España, una especie de spin-off estadounidense de la primera película, pero no forma parte de la saga original francesa, con Renaud y Clevier, no sé si lo estoy diciendo bien, repitiendo protagonismo. No añaden grandes ideas nuevas al concepto y pierde parte del encanto original, pero sirve para confirmar hasta qué punto la fórmula funcionaba. Pasado más presente, más incomprensión absoluta, igual a comedia asegurada. Los visitantes es una comedia directa, exagerada y sin complejos, que nos propone que antes de convertirse en castigo o destino, el viaje en el tiempo también fue simplemente una excusa perfecta para reírse de nosotros mismos. ¡Recojones! ¡Por muy poco no me ensaltáis! Yo jamás mataría al padre de mi dulce prometida. Qué largo tiempo sin vos, mi buen Godofredo. Uy, qué duro. Perdón, amada. En Los visitantes, el viaje en el tiempo era puro choque cultural, gritos, exageración, caos medieval contra mundo moderno. El pasado y el presente chocaban y nosotros nos reíamos desde la butaca. Pero el cine de los 90 decide que ya está bien de mirar el tiempo desde fuera, porque el género sigue haciéndose preguntas. ¿Y si el problema no es caer en otra época, sino quedarte atrapado en la misma? Subimos al DeLorean, pero esta vez no ajustamos coordenadas. No hay siglo, no hay destino, el motor arranca, las luces se encienden, pero el coche no se mueve, porque el siguiente viaje no va hacia adelante ni hacia atrás, va en círculos. El tiempo deja de ser una excusa para la comedia y se convierte en una prueba personal. Buenos días. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí, así es. En Atrapado en el tiempo, El día de la marmota o Hechizo del tiempo en Hispanoamérica, seguimos a Phil Connors, un presentador del tiempo malhumorado y egocéntrico interpretado por Bill Murray en uno de sus mejores papeles, que viaja a un pequeño pueblo para cubrir el día de la marmota. Parece muy divertido. Debes de disfrutar mucho. Es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad, Phil? Cuarto, Nan. Un encargo rutinario, un día absurdo, un trabajo más. Phil Connors, ya me parecía que eras tú. Hola, ¿qué tal? Gracias por verme. Hasta que se despierta y el día se repite. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí. Y se repite. Oh, Phil Connors, ya me parecía que eras tú. Y se repite. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? ¡Phil! ¡Phil Connors! Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. No hay máquina del tiempo, no hay científico loco, no hay explicación clara, solo un bucle infinito que lo obliga a vivir el mismo día una y otra vez. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster? Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina. Acompañando a Murray está Andy McDowell como Rita, su compañera de trabajo y ancla emocional de la historia. Volverá a la mísera tierra de la que surgiera, sin oír llantos, ni alabanzas, ni cantos. Y Chris Elliott, aportando el contrapunto cómico más absurdo. Hay una gran emisora interesada en mí. Sí, debe ser la emisora de Teletienda. La película está dirigida por Harold Ramis, que además de firmar la dirección, fue también uno de los cazafantasmas, igual que Murray. Aquí el viaje en el tiempo deja de ser una herramienta externa y se convierte en un conflicto interno. Creo que debemos vernos otra vez. ¿Qué tal le va mañana? No puedes huir, no puedes avanzar, no puedes acelerar el proceso, solo puedes cambiar tú. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar? Y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara. Ese es el resumen de mi vida. Phil pasa por todas las fases posibles, la confusión, ¡Phil Connors, ya me parecía! el abuso del bucle. Su profesor de literatura fue... La señora Walsh. La señora Walsh, sí. Nancy. Lincoln. Walsh. Bien, muchas gracias. ¿Nancy? ¿Nancy Taylor? ¡De la escuela Lincoln! Yo me sentaba a tu lado en la clase de literatura de la señora Walsh. ¡Oh, Phil! El cinismo. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra. Y otra. La desesperación, hasta entender que el tiempo no se rompe con trampas, sino con evolución personal. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado. ¿En serio? Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un pollo en el parachoques. La película es una comedia en toda regla, pero esconde una de las reflexiones más profundas del género, el tiempo como maestro implacable. Un juez que no castiga con violencia, sino con repetición. Con hielo y limón, por favor. ¿Y para usted, señorita?
Lo mismo. Es mi bebida favorita. Y la mía. Cuando la tomo siempre pienso en Roma. En cómo el sol ilumina los edificios por la tarde. Atrapado en el tiempo redefinió el concepto del bucle temporal y se convirtió en referencia absoluta del género, hasta el punto de que hoy hablamos de un día de la marmota para describir cualquier repetición infernal de la vida cotidiana. ¿No te preocupa el colesterol, el cáncer de pulmón, los michelines? No me preocuparé por nada nunca más. ¿Qué te hace tan especial? A todos nos preocupa algo. Una película aparentemente ligera que demuestra que no siempre necesitas viajar siglos para enfrentarte al tiempo. A veces basta con no poder escapar del presente. ¿Quieres vomitar aquí o prefieres hacerlo en el coche? Creo que ambas cosas. Una joya, algo oculta pero imprescindible dentro del género de viajes en el tiempo y una de las que mejor han envejecido. Es divertida. Pero no es mi estilo de diversión. Volveré para el de las 5. Con esta película, el cine de viajes en el tiempo deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Ya no se trata de arreglar la historia, se trata de arreglarse a uno mismo. Por eso paramos aquí, porque a partir de ahora el género va a cambiar otra vez. Se va a volver más serio, más pesimista, más obsesionado con el destino, la locura y las consecuencias inevitables. Eso será en el siguiente viaje. Por ahora apagamos el motor, dejamos el reloj quieto y en la próxima entrega de la serie volvemos a viajar en el tiempo del cine. Hoy tampoco te voy a pedir que te suscribas ni le des a me gusta porque creo que he pronunciado mal una palabra en latín y ahora Maya lidera un ejército de esqueletos de Warhammer en el pasillo. Porque según Maya he despertado a las fuerzas del mal. No sé cómo, solo estaba recalentando pizza. Ahora ella tiene una motosierra imaginaria anclada en una pata y me mira como si hubiera condenado el reino. Maya, que solo es pizza con piña y anchoas, no un ritual oscuro. ¿Que eso es peor? Maya, apaga la motosierra que te pierdes. Tú no sabes lo que gasta eso de gasolina. Sayonara, baby.